Lo que hay que hacer es el análisis en corriente alterna, que es lo que estamos tratando de explicar. Entonces, para poder hacer el análisis, cuando decimos análisis en alterna, háganse la idea del mate, que es cuando ustedes le meten una señal al amplificador. Queremos ver cómo responde en relación a la ganancia y la impedancia que va a tener el amplificador. Entonces, para ver el modelo del transistor, tienen que tener en cuenta que todo lo que sean capacitores se reemplazan por cortocircuitos. Esto, fíjense acá, vamos a dejarlo bien marcado, así sería el capacitor de desacoplo. Esto que tienen acá sería el capacitor de paso, y esto que tienen acá sería el capacitor de paso para la resistencia de carga. Yo no me acuerdo si fue el último viernes que tuvimos que alguien me preguntó, que había dejado un ejercicio que me preguntaba sobre esto. Creo que había sido vos. Bueno, fíjate que en continua el valor de la resistencia de carga no se tiene en cuenta por el capacitor, porque en continua el capacitor se comporta como si fuese una llave abierta, entonces como si todo esto no estuviese. Pero cuando nosotros le metemos señal, porque los capacitores van a ser cortocircuitos, ahí ya sí tienen, digamos, una significancia en la resistencia de carga. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que la fuente de tensión se va a cortocircuitar a masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense una cosa. Fíjense una cosita. En este modelo, cuando yo le meto señal, esta resistencia, ¿qué creen que va a pasar? Cuando yo le meto señal, esta resistencia de emisor desaparece. Entonces, fíjate. Vamos a hacer así, porque va a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense una cosa. Si esto está puesto en masa, esta resistencia es como si yo, fíjense una cosa, si yo esta resistencia que tengo acá, la borro y la pongo acá a masa, ¿es lo mismo o no? Sí. Y esto es lo mismo que yo agarre esta resistencia y la rebata acá a masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hice o no? Entonces fíjense, si esto es R1, esto es R1 y esto es R2, ¿cómo están estas resistencias? En paralelo, entonces serían al revés. Entonces, esto que tiene acá, tengan en cuenta que representa RD. Esta es la resistencia que hay en el colector. ¿Estamos? Por lo tanto, esto que tienen acá es el modelo para corriente alterna. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo volvamos a ver? Es importante que lo entiendan, ¿sí? Porque todo el análisis parte de eso. ¿Vamos de vuelta? Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vos tenés que agarrar la configuración esta y a donde haya capacitores lo reemplazas por cortocircuitos. Entonces, nosotros habíamos dicho que tenías acá el resistor, esto era la resistencia en el emisor, y el capacitor lo reemplazamos por un cortocircuito. Ustedes tenían acá el divisor resistivo de entrada. ¿Sí? Esto es R1, esto es R2, acá tenés la resistencia del colector, y el capacitor que había acá lo reemplazabas por un cortocircuito y esto era RN. El capacitor que tenías en la base también se lo reemplazaba por un cortocircuito y VI es una fuente, es un generador de señales. Y la fuente de tensión de polarización en continua se la reemplazaba por un cortocircuito a masa. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, entonces partiendo de esta consideración, fíjense una cosa, si ustedes parten de esta consideración y volvemos a redibujar el circuito, sí, pase. Fíjate, esta resistencia
que está puesta a masa, porque fíjate que esta resistencia está puesta a masa, es como si vos agarras y la rebatís así y la pones hacia acá abajo. ¿Lo ven o no eso? Sí. ¿Sí? Entonces, te va a quedar... Fíjate, esto es como si yo hubiese hecho así, Jiménez. Es como si yo hubiese hecho así y así. ¿Te das cuenta? Entonces esto que te he dibujado acá arriba o que te he puesto acá abajo es lo mismo. Eso es lo que algo significa. ¿Se entiende? Entonces acá vos tenés R1 en paralelo con R2, esta resistencia. Esta resistencia desaparece por el cortocircuito. Y acá vos vas a tener la resistencia del conector y la resistencia de carga. Y acá metes la fuente de señal. ¿Estamos? ¿Se entendió ahora? ¿Todo el mundo entendió? ¿Seguro? Sí. ¿La resistencia por qué se eliminaba, digamos, la de R? Por el capacitor, porque la corriente va por el lugar donde menos resistencia le opongan. Entonces es más lógico que vaya por el cortocircuito que por la propia resistencia. ¿Se entiende? Bueno, entonces una vez que tienen hecho eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar al transistor por el modelo equivalente. ¿Sí? Yo tengo que reemplazar el transistor ese por el modelo equivalente. ¿Sí? Entonces, para reemplazarlo por el modelo equivalente, ¿qué hemos dicho? Se colocaba acá una resistencia que era la resistencia H y E. Y se reemplazaba, se colocaba una fuente de corriente acá. Fíjense, este punto de acá va a ser la base, este punto de acá va a ser el conector y todo lo que tenemos acá abajo va a ser el emisor. Se reemplaza el transistor por esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Después colocar las resistencias que faltan. Fíjate, entre este punto colocamos la resistencia del conector, los 3,6K. Acá colocamos la resistencia de carga, RL. ¿Sí? Reemplazo al transistor por el modelo equivalente y coloco las resistencias del modelo en alterno. Y acá hago lo mismo, fíjate. Coloco así la RB que habíamos dicho que era 1,8K. ¿Sí? 1,8K. Y acá le meto la señal de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que yo dibujé acá, bueno, esta fuente de corriente, dijimos que era IB por HF. Entonces, esto que tienen acá es el modelo para corriente alterna. ¿Todo el mundo entendió cómo llega hasta ahí? Perfecto. Entonces, si todo el mundo entendió cómo llegué ahí, fíjense una cosa. Sí. No entendí lo único que haces es sacarle el transistor. Saco el transistor y lo reemplazo por el modelo equivalente del transistor. Okay. ¿Sí? ¿En la práctica se puede hacer eso? En la práctica. ¿Estamos, muchachos? Bien. Entonces usted va a decir, che, pero ¿para qué hace tanto quilombo Sarabia? Bueno, porque fíjense una cosa, si yo lo hubiese dicho acá, che, ¿por qué no me calculen cuánto vale la impedancia de entrada y la impedancia de salida de ese amplificador?
¿O qué ganancia de tensión tiene ese amplificador? O sea, para poder dar una respuesta de mínima de la ganancia de tensión, ¿qué posibilidades tenés? Armar eso, ir al laboratorio, meterle un generador de señal acá y ver qué sale acá. Y haces salir eso dentro y tener la ganancia de tensión. ¿Sí? O lo metes en Proteus de la misma manera, le mandas una señal acá y te fijas que sale acá y más o menos así tener una estimación de la ganancia. Pero la impedancia de entrada, ¿cómo lo miden? Sí, porque la impedancia de entrada es la impedancia que ve el generador hacia adentro del amplificador y la impedancia de salida es lo que ve la carga hacia adentro, hacia el circuito de conector. Por eso ya ahí se complica para calcularlo en el laboratorio. ¿Sí? Entonces el modelo de parámetros híbridos me va a permitir a mí calcular impedancias y ganancias. ¿Sí? Fíjense que lo que yo arranqué la clase diciéndole que el modelo de parámetros híbridos justamente nos va a permitir determinar ganancias de tensión, de corriente de un amplificador. Entonces, para poder completar este cálculo, medio que lo vamos a tomar, digamos, por decreto. Pero créanme que, no, ¿por qué digo por decreto? Porque hay todo un desarrollo matemático para llegar a la expresión que voy a poner, pero no tiene gollete explicársela porque necesitan otras herramientas matemáticas que todavía no las tienen. Entonces, créanme que el HIE, que era impedancia de entrada, se calcula así: HF multiplicado 25 milivoltios dividido la corriente del conector. Así vamos a calcular la impedancia de entrada pero no confundan impedancia de entrada del transistor con impedancia de entrada del amplificador. ¿Por qué? Porque ese valor de HIE es la impedancia que yo veo de acá hacia adentro del transistor, no hacia adentro del amplificador. ¿Está? Ese HIE es la impedancia que tiene el transistor. ¿Sí? Y se calcula siempre de esa forma. ¿Estamos? No sé si eso era lo que quería preguntar o no. ¿De dónde vienen los 25 milivoltios? Los 25 milivoltios. Bueno, eso se llama tensión de Herlie. ¿Sí? Esa tensión de Herlie tiene que ver con, ¿se acuerda que le había dicho Miguel el año pasado los benditos portadores minoritarios o algo de eso? ¿Vieron? Bueno, eso ya tiene que ver con una cuestión de química. Usted sabe que en un semiconductor, digamos, un átomo de un semiconductor, como puede ser silicio o el germanio, el modelo de un átomo es como una cebolla, donde los electrones están girando, digamos, en las cáscaras de la cebolla, de manera libre. Son semiconductores tipo P o tipo N porque o tienen exceso de electrones en la última capa o exceso de hueco en la última capa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le había dicho la profe Nati que los átomos, digamos, que están débilmente unidos eran aquellos que tenían, digamos, 2 o 4 electrones en la última órbita? Si ustedes se fijan, en el número atómico del silicio del germanio tiene esas características de tener 4 electrones en la última órbita. Y como tienen que formar octetos, ¿sí?, se recombinan con otros 4 electrones del átomo de silicio que tenés al lado y ahí forman un octeto. Entonces como que se van moviendo de a 4 para tratar de quedar equilibrados. Entonces ese movimiento de 4 es el bendito corriente que hay adentro de un semiconductor. Bueno, pero para que estos 4 electrones se junten con estos 4 electrones tiene que haber un espacio vacío, los huecos. Entonces yo puedo considerar que hay un movimiento de corriente de electrones o un desplazamiento de huecos. Es toda una abstracción. Bueno, de ese estudio del movimiento de electrones adentro de un átomo surge algo que se llama tensión de Herlie, que para que se produzca tiene que tener ese valor. ¿Sí? Tiene que ver mucho con la física electrónica. Por eso les digo que
para poder entender expresiones como esta, tienen que tener otros conocimientos que no tienen todavía. Ni tampoco, digamos, son cuestiones muy finas, que por ahí el que hacías ahí ingeniería electrónica o ingeniería en computación van a ver esto muy detalladamente en materia de la universidad. Nosotros, como somos técnicos y tratamos bien mal los bifes, muchas de estas expresiones los ponemos así de pecho y creemos que funcionan y bueno, funcionan. No vale la pena. Si me tengo que poner a explicarle eso, necesitan conceptos que recién lo van a ver el año que viene en matemática. O sea que se calcula siempre con 25 milivoltios. Se calcula siempre con 25 milivoltios. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a calcular el H y E. Fíjense, acá serían 100 por 25 milivoltios dividido 1,08 miliamperes. Esto es H y E. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver así, más o menos 2,3K. ¿Sí? Por lo tanto, esta resistencia que ustedes tienen acá es de 2,3K. Bueno, recordemos que en el modelo habíamos dicho que por acá teníamos la corriente de base y por acá teníamos la corriente de colector. ¿Estamos de acuerdo? El dedo pelón. Bueno, entonces fíjense, déjenme borrar la parte del cálculo que hicimos en continua para determinar la tensión, la ganancia de tensión. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Bueno, fíjense una cosa. A ver, dejen de copiar un segundo y presten atención. Yo lo que quiero hacer es utilizar la ley de Ohm para determinar la ganancia de tensión del amplificador. La ganancia de tensión es la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Entonces yo tengo que ver en este modelo cómo me la rebusco para determinar esos valores de ganancia de tensión. Fíjense, la tensión de entrada es esta parte que está acá, estas dos resistencias. ¿Cómo están esas dos resistencias? En paralelo. ¿Y cómo es la tensión en un paralelo? Igual. O sea que si yo conozco la corriente por esta rama o por esta rama, me va a dar la tensión de entrada. Fíjense una cosa, acá tiene la corriente I y B por H y E es la tensión de entrada, porque es un paralelo. Corriente por resistencia es tensión. Y como estas dos resistencias están en paralelo, es la tensión de entrada. ¿Sí? Ya acá usted tiene que la tensión de entrada es la corriente de base multiplicado en H y E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bueno, no es que yo lo quiero convencer, pero ¿entendió? ¿Se entiende cómo de dónde sale? Bueno, vamos a hacer lo mismo para la tensión de salida. Fíjense, en la tensión de salida, digamos, la tensión de salida es la tensión que yo tengo acá. Es B0. Para que B0 exista, tiene que haber una corriente I0. ¿Sí? Por acá tenés la corriente I0. Y acá vamos a poner un más y un menos. Y acá yo voy a tener la tensión de salida. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. La tensión de salida va a ser igual a I0 por RL. Sí. No tengo. Sí. Bueno, continuamos. La intención es calcular la ganancia de tensión, ¿sí? Entonces, es una cosa. Si yo hago
me da la tensión de salida. Ahora bien, esto, presten atención, es una fuente de corriente. Es una fuente de corriente. Entonces, si yo hago IC por el paralelo de esta resistencia, también me da la tensión de salida. ¿Lo ven o no lo ven eso? Carlota, que lo veo ahí medio... Sí. A ver, lo que ustedes tienen que tener en marote es que vamos a calcular ganancia de tensión, ¿sí? Entonces, para calcular ganancia de tensión necesito la tensión de entrada o la tensión de salida y la tensión de salida. La tensión de entrada, como esto está puesta en paralelo, si yo hago corriente por resistencia, que tengo la tensión del paralelo, ¿sí? Y me da BI. Para calcular la tensión de salida, yo lo puedo calcular de dos formas. Hago esta corriente por esta resistencia o esta corriente por el paralelo de esta resistencia. ¿Sí? Es una cuestión de, digamos, es medio quilombo verlo al principio, pero después se van a dar cuenta, porque si esto es una corriente, la corriente se va a dividir. En realidad, en este caso, la corriente viene así y viene así. En realidad, fíjense, mírenlo desde otro punto de vista, a ver si se dan cuenta así. Esta corriente es así y cuando llega a este punto, sube por acá y va para allá. Por eso digo que corriente por el paralelo de esa resistencia me va a dar la tensión de salida. Entonces, fíjense, si yo hago corriente de colector por el paralelo de esta resistencia con esta resistencia, 3,6K en paralelo con RL, me va a dar la tensión de salida. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero fíjense una cosa, esta tensión está en sentido contrario a la que efectivamente está circulando, perdón, esta corriente está en sentido contrario a la que realmente está circulando por el circuito que hay cero. Y decís, uy, ¿qué pasa acá? Bueno, simple, menos. ¿Sí? Fíjense que esta corriente va hacia la izquierda y esta corriente va hacia la derecha. O sea, es la misma corriente, nada más que está en el sentido contrario. Pero, Sí. ¿por qué ¿por qué esa corriente va para todos lados? Bueno, porque no te olvides, Jiménez, que esto es un modelo matemático. Lo que está sucediendo en la vida real, por decirlo de alguna manera, es esta corriente y cero. Yo uso esta abstracción matemática para analizar cómo se comporta nada más. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que esta corriente, digamos, en el modelo va en el sentido contrario a lo que realmente está circulando. ¿Está? Bueno, ¿y a qué es igual IC? IB por HF. Bien, perfecto. Entonces acá no pongamos nada de IC, ningún IC. Ponemos IB por HF. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo único que me queda es calcular la ganancia. La ganancia de tensión es igual a la tensión de salida, que sería menos IB por HF por 3,6K en paralelo con RL. Y en el denominador, ¿qué tengo que poner? IB por HIE, que el HIE dijimos que valía 2,3K. Acá abajo, HIE. ¿Por qué HF? Fíjate, es esto, vamos a ponerlo más claro. Más claro. Menos IB por HF por RL en paralelo con 3,6K. ¿Está? Tensión de salida sobre tensión de entrada y ganancia. Todo esto es de tensión de salida, todo esto es de tensión de entrada. ¿Está? Entonces fíjense una cosa, simplifico esto con esto. ¿Está? Entonces, yo voy a decir menos HF por 3,6K en paralelo con RL sobre 2,3
K. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer el primer análisis. Fíjense una cosa. La ganancia de tensión que ustedes miden en el laboratorio depende principalmente del valor de la resistencia que tenga la red de polarización. Cuando vos le metes una señal de 20 milivoltios y ves a la salida una señal de 2 voltios, esas 100 veces de ganancia, 1000 veces de ganancia, no, 100 veces de ganancia, no aparecen mágicamente, ¿sí? Aparecen porque el transistor está afectado por la red de polarización, que es recuerden que esto es la resistencia de colector, ¿sí? La 3,6 es la resistencia de colector. Y esto es la resistencia de carga. Entonces, la ganancia de tensión real va a depender de la resistencia de polarización y de la impedancia de entrada que tenga el transistor. Vamos, fíjate que yo lo puse ahí como RL. ¿Por qué? Porque la idea es calcular la ganancia para un K y para 10K. ¿Sí? Y va a depender del HFE, que es la ganancia real de corriente que tenga el transistor. Si vos tenés un transistor que tenga una ganancia de corriente muy alta, la ganancia de tensión va a ser grande. Si vos tenés un transistor que tenga una ganancia de corriente baja, la ganancia de tensión va a ser baja. Sí, no sé qué querés contar. ¿Por qué sería menos Porque se cancela IB por IB. IB se elimina con IB y el menos este venía porque esta corriente está circulando en sentido opuesto a la real. ¿Se entiende? Bueno, a ver, calculen entonces, fíjense que el HFE es 100, calculen la ganancia que van a tener para una resistencia de 1K y la ganancia que van a tener, para una resistencia de 10K. Calculen eso. ¿Cuándo? ¿Será? Aparte, gringo, escucha, gringo, ¿qué representa? Escuchen antes que hagan el cálculo. ¿Qué representa este signo menos? Vos cuando le metías una señal acá en la base del transistor, ¿cómo sale en el conector? Cuando yo le meto una tensión acá en la base, una señal en la base, ¿cómo sale en el conector? Amplificado. ¿Pero sale en fase o desfasada? El signo menos este, lo que te está diciendo, justamente está poniendo bien de manifiesto que lo que vos vas a sacar de salida está desfasado a 180 grados con respecto a lo que está entrando. Y ahí también viene el signo menos. Y está bien que tenga un signo menos. 86 veces. ¿Esto le dio? ¿Eh? Bueno, a ver, calcúlenlo. Otro que lo calcule. Bueno. Y acá, bueno, debería ser más grande, ¿no? Menos 115, perfecto. Bueno, a ver, levanten el marote y analicemos todo lo que está sucediendo. Fíjate una cosa. Fíjense una cosa.
El HF, vamos a ponerlo acá, es 100. Mi transistor, yo compro un BC547 y me fijo que la ganancia es de 100. ¿Sí? Esta es la resistencia del colector, esta es la impedancia que va a tener el BC547. Esto va a tener ese valor de impedancia, los 2,3K. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense una cosa, dependiendo de la carga que le ponga yo al amplificador, va a ser el valor de la ganancia de tensión. Si yo a esto lo cargo, por ejemplo, con un parlantito de 8 ohms, ¿qué creen que va a pasar con la ganancia? Va a ser muy grande. Va a bajar. Va a bajar. Va a ser más. Fíjate, esto es una resistencia alta, esto es una resistencia baja, y si un elemento de ohm va a ser más chica. Entonces, bueno, ¿qué creen? ¿Está bueno o está malo eso? Está bueno. Tamaño. No, es un bocazo. Si vos haces un amplificador, lo que busca es que se escuche bien con power, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo? Fíjense, y ahí está el concepto que habíamos empezado a hablar desde que arrancó marzo, que eran los acoplamientos, ¿sí? O sea, esto, así como está, si yo le pongo un parlante acá, va a amplificar, sí, va a amplificar, pero muy poquito. Si yo quiero aprovechar toda la ganancia que tiene esto, lo que tengo que colocar acá es otra etapa que trabaje en colector común, ¿sí? Que me aproveche, porque en colector común, ¿qué característica tenía? Altísima impedancia de entrada y muy baja impedancia de salida. Entonces, y sobre todo eso lo que tiene es que tiene una ganancia de 1. Entonces, si yo acá esto le pongo una etapa en colector común, voy a acomodar las impedancias y toda la ganancia en esta etapa la voy a usar la otra, que tiene una ganancia 1, y voy a poder usar los 34 o los 115 de ganancia. ¿Me siguen? Bueno, lo importante, recuerden que lo importante acá no son los cálculos, que sean unos maestros haciendo cálculos, porque estos se sientan, hacen 2 o 3 ejercicios y le agarran la mano. Lo importante, y en el momento de la prueba, es que utilicen el portaceso para darse cuenta de estas cosas. No, a mí no me interesa que resuelvan esto y no tengan ni idea de lo que están resolviendo. Lo que me interesa son los conceptos. Bueno, ¿estamos ahí con la ganancia de tensión? ¿Se entendió más o menos cómo se calcula? Todos los amplificadores que vos escuchen, todos los amplificadores, ustedes que son medios amantes a las fórmulas, todos los amplificadores que tengan estas características, la ganancia de tensión básicamente va a ser HF multiplicado la resistencia de conector en paralelo con la resistencia de carga dividido el HIE. Siempre la ganancia para esta configuración se calcula de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos ahora a la impedancia de entrada. Fíjense, ¿cómo hago yo para calcular la impedancia de entrada? Es muy sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer es pararse acá y fijarse qué ven hacia adentro del circuito. Un hombrecito. ¿Cuánta resistencia y cómo están puestas esas resistencias? En paralelo. A ver. Vamos de vuelta. Presten atención, presten atención. Presten atención un ratito y se van a dar cuenta que es bastante simple. Yo lo que ahora quiero calcular es impedancia de entrada e impedancia de salida. Impedancia de entrada e impedancia de salida. Para determinar la impedancia de entrada, ustedes se paran acá y ven qué hay hacia adentro de la red. ¿Qué están viendo hacia adentro de la red? Un paralelo de resistencia. Entonces, la impedancia de entrada es RB en paralelo con el HIE. ¿Sí? Salían entonces 1,8 en paralelo con 2,3.
¿Cuánto da eso? ¿Sabes? Ayer mira el palo en usted. ¿Cuánto? Y el Fran dice, está para todo ciego. ¿Por qué dice? 35. Bueno, y lo otro que tenemos que calcular era la impedancia de salida. Entonces, la impedancia de salida, ¿cómo hace para determinar la impedancia de salida? Che, presten atención. Para determinar la impedancia de salida, separan, aumentar la resistencia de carga y ven qué hay hacia adentro del circuito. ¿Qué ven hacia adentro del circuito? La resistencia del conector. ¿Sí? Por lo tanto, la impedancia de salida de este amplificador va a ser la resistencia del conector. Los 3,6K. ¿Estamos? Entonces, fíjense la potencia que tiene el método este. Porque yo, sin necesidad de tener que ir al laboratorio de simular nada, yo puedo tener una idea de qué ganancia de tensión va a tener y cuál es la impedancia que voy a tener en la entrada y en la salida del amplificador. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿para qué sirve eso? Y bueno, para lo que sirve es lo siguiente. Siempre en electrónica hay un teorema que es, digamos, el ABC para no perder nada de señal, que es la máxima transferencia de energía. Que te dice que para que un generador le entregue toda la energía a una carga, la impedancia del generador y la impedancia de la carga tienen que ser iguales. Entonces, si yo tuviese que meterle señal acá para que no haya pérdida de señal, la impedancia que debería tener mi generador debería ser de 1,3K y para que no tenga pérdida de señal, la carga debería ser de 3,6K. Bueno, ser eso. ¿Está bien calculado? Un K entonces. Vamos a poner así. Un K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto, vuelvo a repetir, el concepto acá es el siguiente, que para que exista máxima transferencia de energía, la impedancia del generador tiene que ser igual a la impedancia de entrada del ampli y la impedancia de salida tiene que ser lo más parecida a la impedancia de carga. Por lo tanto, si yo a esto le coloco acá un parlante, no va a haber una adaptación de impedancia porque la impedancia de salida es altísima. ¿Lo ven o no lo ven eso? Sí. Entonces, para que exista una, digamos, para poder acomodar impedancias a ese amplificador, le tendré que colocar otra etapa más que tenga la característica de tener altísima impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Por lo tanto, en muchos amplificadores, la última etapa antes de conectarlo a la carga es una etapa de configuración conector común. ¿Sí? Bueno, lo que van a hacer ahora lo que van a hacer ahora, fíjense, yo a Classroom le había subido 3 apuntes. El último apunte hay un ejercicio que es un amplificador acoplado por el ISO, que son 2 etapas. Agarran el primer transistor, ahí está, este es perfecto. Agarran el primer transistor, calculan las condiciones de polarización y me determinan la ganancia de entrada y la ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de detención. El segundo archivo, ¿Cuál es? Dele, pónganse a laburar en eso.